La psicología se usó para diagnosticar como locos a los que luchaban por los derechos humanos. Hoy decolonizamos la terapia para que deje de ser un arma del sistema, porque sanar no solo es hablar de tu infancia, es entender el racismo, el capitalismo y hasta el mal de ojo. Sanar es político y revolucionario. Bienvenidas a una terapia que honra lo colectivo y lo ancestral. Hola a todas, bienvenidas a Círculo Atalanta, en donde celebramos la fuerza y la conexión entre mujeres, creando un lugar seguro para soñar, cuidarnos y construir comunidad. Yo soy Ana. Hola, yo soy Nuria y les damos la bienvenida a la parte 2 del episodio de lo individual a lo colectivo, descolonizar la psicología. Y bueno, decidimos profundizar en este tema porque desde nuestras experiencias y platicándolo nos hemos dado cuenta que la terapia tradicional suele ignorar el impacto del racismo, del colonialismo y de otras opresiones sistémicas en la salud mental. Y pues bueno, esto como producto de su origen y de su historia, que se remontan a cómo ha sido utilizada como una herramienta más de opresión sobre pueblos, sobre individuos, sobre los cuerpos, con la intención de hacernos dóciles y adaptables a un sistema, mantenernos productivos y patologizar nuestras respuestas normales a un sistema profundamente enfermo. Por ejemplo, lo que mencionábamos en el episodio pasado, etiquetar la resistencia de una persona como una agresividad. Y bueno, retomando un poco el hilo del podcast anterior, recordamos que la psicología tradicional se ha basado mayormente en investigaciones y teorías centradas en problemáticas occidentales, ¿no? Hablando de problemáticas blancas, eurocéntricas, ignorando otras perspectivas culturales, lo que puede llevar a diagnósticos y a tratamientos inadecuados para personas y comunidades del sur global. Esta falta de diversidad en la profesión limita la comprensión de problemas como el trauma generacional, el estrés racial y en un mundo que tiene cada vez más viva la herida de los desplazamientos forzados y la migración, puede ser la diferencia entre tener un acompañamiento adecuado o no. Otra de las cosas que nos enfocamos en el episodio anterior es cómo en lugar de solo enfocarnos en el individuo, la terapia decolonizada examina cómo el contexto histórico, político y social afecta en el bienestar psicológico y se anima a ver el todo más que las partes, y puede ser un motor de cambio social y liberación del ser humano. Y bueno, vale la pena traer esta pregunta a la mesa. ¿Por qué es importante decolonizarnos? Primero y antes que nada, por justicia social. Si no decolonizamos, solo sanamos a quienes caben en el molde blanco, hetero y occidental. ¿Y los demás? Claro, para incluir esta perspectiva de los demás, tendríamos que hablar de qué es lo normal desde la psicología y por qué se patologiza la diferencia. ¿Tú has visto esto como una práctica común? Uy, como dice el meme, muchas cosas. Por ejemplo, ¿no? La misoginia y atención sin enfoque de género, ¿no? Mujeres que son violentadas dentro de su relación de pareja, que son desestimadas y hasta alentadas a perdonar a sus agresores, ¿no? Porque justamente no existe esta perspectiva de la violencia de género. Patologización de la comunidad LGBTQI+, ¿no? Como muchas de sus emociones o reacciones que son completamente normales a veces a los abusos y maltratos de las que son víctimas, pues sí, o sea, se ven como algo negativo, como algo malo, cuando en realidad es un grito de ayuda para poder marcar límites. También el cómo se considera o cómo se relega a las personas que son consideradas locas, ¿no? A la periferia de los cuidados frente a una psiquiatría que parece, híjole, del siglo no pasado, sino antepasado, que impone etiquetas, condena, alienta y que dificulta el acceso a tratamientos de calidad y a un trato humano para personas en situaciones, pues sí, ¿no? Que han tenido estos diagnósticos. Es como de ya ni siquiera merece la pena que te atendamos porque pues, ya estás loca, ¿no? O por ejemplo, las personas que viven en situaciones precarizadas, ¿no? Que lo hablamos un poco la vez pasada, ¿no? Que no se consideran los contextos y entonces se les culpa, ¿no? De que no mejoran, pero no se están viendo las condiciones de vida que no permiten que estas personas puedan, vaya, ni siquiera tomarse el medicamento psiquiátrico porque tiene que ir con alimento y no tienen para comer. O sea,
a ese nivel. Claro, justo, ¿no? Vamos a ir abordando lo sistemático. Y otra razón más, que es un poco más pragmática, del porqué de colonizar nuestra práctica es la llamada eficacia terapéutica, ¿no? Tradicionalmente se emplea para medir el éxito psicológico con parámetros occidentales, un poco de lo que estabas hablando, ¿no? O sea, se mide eso, la reducción de síntomas en escalas estandarizadas, estudios controlados y en ciertos casos comparaciones con placebos. Pero este modelo es insuficiente para contextos multiculturales. Una mirada decolonial propone definir y redefinir la eficacia desde criterios culturalmente relevantes, ¿no? O sea, por ejemplo, contexto sobre estandarización. ¿De qué sirve reducir la ansiedad en un test si no se aborda la raíz social o política que la causa? Los saberes diversos, medicina tradicional, chamanismo y más formas de entender el bienestar o la perspectiva de sanación. Evidencias ampliadas. Los testimonios y prácticas ancestrales tienen tanto valor como los ensayos clínicos, justo para las comunidades cuyas heridas son históricas y colectivas, no son individuales. Entonces, la verdadera eficacia no estaría en los manuales diagnósticos, sino en devolver a las personas su derecho a definir qué es estar bien. Y bueno, también es importante colonizar la psicoterapia por coherencia con los derechos humanos, ¿no? La Organización Mundial de la Salud ya nos dice, ¿no?, que la salud mental debe ser culturalmente sensible. Si ignoramos saberes ancestrales, estamos violando ese derecho. Si solo imponemos terapias occidentales como pastillas, terapia cognitiva, y despreciamos saberes ancestrales, los rituales, la medicina tradicional, el apoyo comunitario, estamos violentando el derecho humano a una atención culturalmente adecuada. Una persona de los pueblos originarios que sufre un susto, ¿no?, que sería un trauma cultural, o lo entenderíamos de este lado como un trauma cultural, no necesita solo un diagnóstico del DCM, necesita un abordaje que integra sus creencias, no sé, una limpia, un ritual, ¿no?, una visita con el sabio, el brujo, el chamán o chamana de su comunidad, ¿no? E ignorarlo es colonialismo médico. Por supuesto, por eso de colonizar es un proceso de profunda humildad profesional. Aceptar que nuestra profesión y nuestro título no nos da la verdad absoluta. Como dice la terapeuta Leticia Nieto, la terapia es un diálogo de saberes, no un monólogo. También es reconocer que nosotros podemos ser los expertos en psicoterapia, tener herramientas, pero los pacientes son los expertos en su propia vida y creo que eso es algo que se practica mucho en las ciencias de la salud mental, de la salud emocional, ya sea desde la medicina, desde la psiquiatría y desde la psicología. Se percibe al psicólogo como el que sabe todo. Y desde ese estatus se aborda la psicoterapia. Claro, ¿no? Incluso hasta por eso está el uso de la bata, ¿no? Que en muchos lugares todavía te piden que si atiendes, aún siendo psicólogo, te pongas bata, ¿no? Y es como esa diferenciación de yo soy el experto, yo soy el que sabe, tú no sabes, ¿no? Y eso desempodera profundamente. También es importante colonizar por responsabilidad histórica. Si ustedes recuerdan, en el episodio anterior mencionamos que la psicología se usó para oprimir. En Estados Unidos se diagnosticaba como esquizofrenia, ¿no?, entre comillas, a los afrodescendientes que protestaban por los derechos civiles. Por lo tanto, es importante que, asumiendo dicha responsabilidad histórica, exista una autocrítica institucional, es decir, que se reconozca públicamente su rol en la patologización de identidades LGBTQ y más, disidencias políticas y neurodivergencias. Y también deben revisarse, los manuales diagnósticos, como el DSM, para eliminar sesgos patologizantes que aún persisten. Se deberían incluir perspectivas críticas, por ejemplo, psicología colonial, feminista, antirracista, en los planes de estudios en las universidades. A nivel individual de la práctica clínica, se necesitaría priorizar enfoques no patologizantes, por ejemplo, el modelo social de la discapacidad, los enfoques informados en trauma, así como en comunidades vulnerables. Y a nivel de investigación sería importante financiar estudios centrados en opresiones estructurales, racismo, pobreza y no solo en trastornos individuales, así como decolonizar los saberes.
Es decir, validar conocimientos no occidentales, terapias comunitarias, saberes indígenas, prácticas ancestrales, y cuestionar el eurocentrismo en teorías psicológicas. Para empezar, este concepto de mente sana, entre comillas, como algo universal. Y es necesario también que exista un compromiso político que permita denunciar los usos represivos de la psicología, las torturas, la estigmatización de migrantes, las terapias de conversión, que apoye las luchas sociales desde la evidencia, ¿no? Los informes sobre el impacto psicológico de la violencia estatal, por ejemplo. Eh, sí, miau. tenemos una invitada especial hoy. Un ejemplo simbólico de esto es que la Asociación Americana de Psicología pidió disculpas en 2021 por su complicidad con el racismo sistémico. Y pues si bien es un inicio, falta, ¿no? Todavía falta acción material, esa redistribución de los recursos, esa participación en las políticas reparatorias, lo que nos lleva al tema de la reparación. Necesita existir una reparación activa. Claro, y desde la reparación, hablando como la deuda histórica desde lo académico, pues urge reestructurar los planes de estudio para incluir una mirada crítica sobre su pasado y complicidad con los sistemas de opresión. Es clave preservar la memoria, documentando los abusos que se cometieron en nombre del avance de la psicología como ciencia, como lo que mencionabas, ¿no? Las terapias de conversión. Y que esto sea el acto de reparación, ¿no? Abiertamente establecer que estas prácticas jamás se van a repetir. Y bueno, a nivel individual, los profesionales debemos cuestionar diagnósticos que medicalizan estas injusticias. Practicar enfoques no patologizantes. La disidencia institucional también es necesaria. Denunciar los test sesgados o negarse a colaborar con proyectos de investigación que suman, ¿no?, al colonialismo y, por supuesto, abrir espacio en la academia, en la currícula universitaria para los saberes no occidentales. La reparación aquí no es simbólica, exige transferir ese poder, recursos, voz a quienes el sistema psicológico dañó y sigue dañando. Porque justo no basta con dejar de hacerlo ni de practicarlo, sino desmantelar esas estructuras académicas que lo permitieron y buscar nuestro papel y responsabilidad en todo esto. Y si la reparación histórica de la psicología escalara a políticas de bienestar social a nivel estatal, estas serían propuestas clave. Digo, ya que estamos soñando un mundo mejor, pues vamos, ¿no? Pero no todo es crítica, también son propuestas. Pues serían, por ejemplo, reformas estructurales en salud mental que permitan desmedicalizar el malestar social, políticas que prioricen determinantes sociales como la pobreza, la violencia sistémica, la exclusión, por sobre los diagnósticos individuales, ¿no? Ejemplo, programas de empleo digno, más vivienda como parte de las terapias, entre comillas, o el tratamiento para la depresión y ansiedad. Prohibir prácticas opresivas, leyes que penalicen las terapias anti-LGBTQ+, esterilizaciones forzadas a personas con discapacidad o el uso de diagnósticos para criminalizar la protesta social. Y digo, ya que estamos pidiendo aquí, ¿no?, haciendo nuestra cartita, pues también sería... Estamos manifestando, así como... ¿no? También sería necesario tener sistemas de salud de calidad y, por supuesto, comunitarios, anticoloniales, que permitan crear redes de centros comunitarios, estaría maravilloso, que puedan dar atención gratuita en barrios con equipos interdisciplinarios, ¿no? Psicólogos, trabajadores sociales, sanadores tradicionales, etc. Procurar también modelos basados en la justicia restaurativa, los círculos de diálogo para el trauma colectiva por violencia policial, por ejemplo. Incluir saberes no occidentales, como el reconocimiento legal de terapeutas de pueblos originarios, parteras, curanderos y su integración en sistemas públicos. Y en ese sentido, que estamos hablando de la reparación, por supuesto que se tiene que hablar del papel del Estado, ya que la mayoría de las veces la violencia es ejercida por este. Y aquí es cuando el papel de lo comunitario se hace vital, porque lo comunitario dentro del quehacer psicoterapéutico es un espacio colectivo de sanación que reconoce el dolor político.
Aquí la terapia no va a patologizar el sufrimiento, sino que lo va a contextualizar. Por ejemplo, se trabaja en círculos de palabra donde las víctimas de violencia estatal, familiares de desaparecidos, sobrevivientes de tortura, comunidades racializadas, tejen en colectivo esos relatos, ¿no? Sin diagnósticos simplistas. La terapia colectiva decolonial, enraizada en la memoria compartida, se convierte en un acto político de resistencia. Y como escribió Frantz Fanon, ¿no? Que con sentido de círculo de Atlanta, en Los Condenados de la Tierra, él menciona que la decolonización siempre va a ser un fenómeno violento, no solo contra el opresor, sino también contra las heridas internalizadas. Y estas heridas, por supuesto que son colectivas. Y en estos espacios colectivos, el dolor individual, que es producto de la violencia estatal, se transforma en fuerza colectiva, ¿no? A través de la palabra ritualizada. Y aquí no se va a buscar superar, ¿no?, el trauma en soledad, sino reconocerlo como marca de la historia colonial. Y al compartirlo, se va a desarmar su poder aislante. Y Fanon lo sabía. La cura verdadera para el alma fracturada por el colonialismo no viene desde un diván, desde lo uno a uno, sino de la comunidad que devuelve a cada persona su humanidad negada. Y bueno, ahora viene esta pregunta, ¿no? ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo nos decolonizamos? Y creo que de las primeras cosas que podemos hacer desde ya, digo, porque todo esto suena muy bonito, pero sabemos que tiene que haber como muchísimas cosas que pasen antes, ¿no? Y es importante empezar con estos pasos pequeños. Y esto que está a nuestro alcance es empezar a tener una actitud abierta y curiosa para poder identificar estos espacios tan normalizados y transmitidos por la academia. En múltiples formaciones, porque están muchas, ¿no? Y que están repletas de ideas sesgadas y limitantes. Y también reconocer nuestros cotos de privilegio para poder observarnos con esta atención y esta humildad. La curiosidad es una gran parte de este proceso. El cuestionar nuestros saberes y mirarnos con compasión más allá del juicio y la autocrítica va a ser fundamental para poder deconstruir y tener una perspectiva mucho más amplia que pueda englobar realidades distintas a la nuestra. Mientras gestionamos la culpa y la vergüenza que podemos experimentar por haber reproducido estos modelos y que en muchas ocasiones tiene la capacidad de paralizarnos y echar para atrás nuestro progreso de construcción. Entonces, bueno, también parte de esto sería la empatía para nosotros, pero también la empatía para los demás. Es fundamental para este autocuestionamiento, para poder observar el mundo con otros ojos, con la mirada y el entendimiento de que todos estamos en este barco juntos y no nos vamos a salvar solos. También es importante como profesionales de la salud que seamos cautelosos en no patologizar respuestas normales a la injusticia, ¿no? La ansiedad o la depresión en entornos opresivos, por ejemplo. Por ejemplo, para los terapeutas que estamos informados en trauma, es relevante recordar que los diagnósticos como el trastorno de estrés postraumático o la depresión a menudo no consideran el trauma generacional, el estrés racial, el contexto, básicamente, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Y sobre todo, no asumir que nosotros tenemos la verdad absoluta y que nuestros saberes son los únicos válidos, útiles o importantes. En otras palabras, hay que soltar esta soberbia de creer que nosotros somos los salvadores de los pacientes, de los grupos, etcétera, y que nuestras intervenciones son las únicas, ¿no? Que pueden curarlos. Claro, y es que muchos enfoques terapéuticos occidentales pueden no ser culturalmente relevantes para todas las comunidades. Es importante incluir voces diversas, integrar conocimientos de múltiples culturas y justo, ¿no?, traer el contexto a la teoría y a la práctica, sobre todo desde sí mismas. Y quiero hacer aquí un paréntesis porque hablar desde decir como desde sí mismas puede hacernos caer en un problema de apropiación cultural, ¿no? O del salvacionismo blanco, como tú lo mencionabas. Dando crédito a quien corresponde, sí se honran esos saberes, ¿no? Y se disuelve esta idea de la apropiación cultural. Conocer diferentes realidades y formas de ver y andar en el mundo nos permite también generar soluciones en colectivo. Y aquí me gustaría citar a la doctora Rosales Mesa, porque ella menciona, ¿no?, que bajo el paradigma operante de la salud se mide
a nivel individual, pero no colectivo, y no desde cómo aportamos a nuestras comunidades, sino desde cuánto producimos en la dimensión individual, ¿no? Y esto fomenta obviamente el hiperindividualismo y nos desconecta de la posibilidad de entender nuestros grupos, nuestras sociedades, para poder hacer cambios, ¿no? Los cambios necesarios a nivel sistemático. Y al no tomar acción, se sostiene ese status quo. Y otro punto que es fundamental es que es necesario validar formas alternativas de sanación. Reconocer métodos como la espiritualidad, la narración de historias, la medicina ancestral, las prácticas comunitarias como herramientas válidas. Si a una persona le funciona ir con el chamán, hacerse una limpia, leerse el tarot, es tan valioso como una intervención más alineada con la academia, entre comillas, ¿no? Y como me gusta decirle a mis pacientes cuando me plantean curiosidad por alguna de estas cosas, y citando a una gran amiga, pues mira, si te gusta el reggaetón, dale. y vaya, como profesionales es volvernos culturalmente competentes. Capacitarnos para entender el impacto del racismo, la migración, la discriminación en la salud mental. Aprender sobre presión sistémica, ¿no? Otra vez racismo, clasismo, colonialismo, para no revictimizar a los pacientes y una vez más como académicos, terapeutas y nosotros mismos siendo pacientes, cuestionar los sesgos de la psicología dominante y abogar por un enfoque más justo y equitativo. Súper sí. Y bueno, ya lo dijimos más arriba, pero aquí la curiosidad juega un papel fundamental para que podamos ir más allá del molde, hacer preguntas de qué es lo que está pasando en el fondo y no solo pensar en dar soluciones rápidas, ¿no? O sea, para modificar la forma. Hacer que la terapia centrada en la liberación, en palabras de Martín Baró, hay que dejarnos de mirar el ombligo, ¿no? Tratando de ver si somos o no aceptados por la academia. Y siento que en nuestro rubro hay muchas y muchos terapeutas temerosos de salir de la norma y enfatizar en la sanación colectiva y la justicia social, ¿no? No solo en el cambio individual. Es momento de que empecemos a regresar al cuerpo y a tomar conciencia de cómo nos sentimos en nuestro cuerpo, nos sentimos en la tierra, cómo conectamos también, como mencionas tú, con las dimensiones espirituales, con nuestros ancestros, con lo comunitario a otros niveles. Y justo ahorita recuerdo esta frase, ¿no? de Begoña García, una activista española que dice, o sea, no nos van a salvar las terapias, sino la revolución que cura lo que nos enferma. Y lo que nos enferma es un sistema opresivo, es un sistema precario. Y esto solo se va a poder lograr desde lo colectivo. Exacto. Nadie sana en soledad. El vínculo es el que nos sana. La terapia individual en muchas ocasiones reproduce el mito del salvador blanco y del paciente roto. Y la psicología tradicional nos enseña a buscar soluciones dentro de nosotros mismos, como si el racismo, la pobreza, la migración fueran fallas personales. Y aquí hay una frase de uno de mis maestros que me gusta mucho y es: lo que se rompe en el vínculo se sana en el vínculo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo sanamos el trauma si no nombramos al sistema que lo causó? En el grupo dejamos de ser estos casos aislados, entre comillas, y nos volvemos espejos de las luchas compartidas. Y también es importante recordarnos que lo colectivo devuelve lo que el colonialismo nos arrebató. El capitalismo nos convenció que el dolor es privado y además caro, pero nuestras ancestras sabían que el duelo, la rabia, el susto se llevan en círculo. Y este espacio recupera prácticas ancestrales, la palabra en comunidad, la escucha sin juicio y la validación de saberes que la academia borró. Claro, y además que la terapia grupal es un acto político en este contexto, porque mientras el sistema nos empuja a competir, a desconfiar, juntarnos para sanar es un acto de resistencia y aquí no hay pacientes, hay cómplices, hay compañeras. En un contexto grupal podemos aprender a distinguir entre lo que me pasa a mí y de lo que nos pasa a nosotras, ¿no? En conjunto, co-creamos estrategias para sobrevivir en un mundo que patologiza nuestra resistencia y buscar nuevas formas de habitar este mundo. En ese encuentro podemos romper con la vergüenza de gritar justo, ¿no? O sea, no estoy sola, no estoy rota, no siento demasiado.
Y pues bueno, otra de las motivaciones para impulsar el trabajo grupal es porque justo el cambio sistémico empieza cuando nos organizamos. Un diagnóstico individual no derrumba el racismo desde el consultorio. Se puede abordar, por supuesto, se va a hacer espacio para la historia de esa persona que lo vive, por supuesto. Desde lo grupal se pueden tejer caminos posibles, ¿no? Caminos y salidas posibles a este sistema que oprime, ¿no? Y que lastima mucho. Se pueden tejer las redes de apoyo también, porque construir espacios de terapias comunitarias y grupales que no nos adaptan al sistema, por supuesto que va a ayudarnos y empujarnos a transformarlo. Claro, y bueno, esto, o sea, nos gustaría, ¿no? Seguir profundizando esta importancia de lo grupal. Pero básicamente Atalanta surge por esto, ¿no? Y para el siguiente episodio nos gustaría hablar de la importancia de no perder la esperanza en los tiempos que estamos viviendo y quizás en cómo enfocarnos en cuidar nuestra salud mental, física y cómo ser abrazadas en nuestra comunidad para poder seguir tomando acciones concretas que lleven a cambios efectivos y eficientes en la balanza sociopolítico, ¿no? La terapia debe de ser un acto político de resistencia que ayuda a las personas a sanar mientras desafía los sistemas de poder que causan sufrimiento. La decolonización no es solo un ajuste técnico, sino un cambio de paradigma hacia una salud mental más humana y equitativa. Ay, me encanta eso, justo como dices, o sea, nombrarlo creo que también es importante y desde que iniciamos Círculo Atalanta le apostamos a eso, ¿no? Al colectivo. Y por eso hemos decidido abrir un espacio de acompañamiento grupal que surge como una necesidad, creo, mía y de Ana, de entender y procesar lo que sucede en el mundo, que fue lo que nos llevó a crear Círculo Atalanta, de platicarlo entre nosotras dos y de aceptar que nos rompe, ¿no? Nos rompe lo que está pasando en el mundo y los procesos que estamos viviendo, ¿no? Los duelos, las pérdidas, los sistemas que colapsan, humanos, no humanos, los genocidios transmitidos en vivo y a todo color, todo esto nos está rompiendo y aunque de inicio pareciera que no es cercano, o sea, que es algo lejano, por supuesto que nos afecta y nos toca profundamente. Y en este grupo lo que queremos es crear un lugar donde todo eso quepa, ¿no? Que sea seguro, sentir con profundidad esas tristezas, esos procesos y pues justo aquí en Círculo Atalanta sentir mucho es válido, ¿no? Es lo que sostiene también este proyecto y queremos co-crear este espacio para sostener la esperanza también y eso también se logra a partir de los lazos, ¿no? Que permiten soñar con un mundo mejor y para eso, por supuesto que hay que abrirnos al dolor compartido. Entonces el grupo de acompañamiento va a ser en línea y si les interesa saber más sobre esto, les vamos a dejar la descripción en toda la información abajo. También pueden encontrarla en nuestras redes sociales. Comenzamos el miércoles 20 de agosto y del 1 al 7 de agosto vamos a tener un precio especial por inscripción anticipada. Así que si les resuena esta invitación, acompáñenos en este viaje. Vamos a estar encantadas de poder ya conectar más como uno a uno, ¿no? Conocerlas, ver sus caritas, escuchar sus voces, ¿no? Y pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como @círculoatalanta para que no se pierdan ningún paso de este camino. Y agradecemos si le dan like, si se suscriben al canal. También queríamos compartirles que a quienes están inscritas a nuestro boletín informativo por correo electrónico, les mandamos un correo de un aviso a la comunidad, ya que decidimos mantenernos solo en YouTube por ahora. Cancelamos una plataforma en la que estábamos subiendo nuestro podcast porque hay un boicot a esta plataforma. Si quieren saber más, igual vamos a subir información sobre esto en nuestras redes para que estén al tanto. Todas estas decisiones, claro que son tomadas en equipo y un poco tratando de estar alineadas con lo que resuena también para nuestro proyecto y para nosotras. Entonces,
manténganse todavía ahí en YouTube, ahí vamos a estar subiendo, les vamos a avisar si vamos a subir los episodios a otra plataforma. Y pues bueno, también yo aquí quería hacer nada más una nota de... Sabemos que todo lo que decimos no es como algo nuevo y que existen muchos proyectos y muchos saberes ya tradicionales que se están organizando en América Latina y en todo el mundo, desde todo el sur global, que llevan practicando la psicología decolonial y comunitaria desde hace mucho tiempo, y Ana hizo una labor de investigación muy hermosa de proyectos que lo están haciendo. Entonces, también se los vamos a compartir ahí en información y que, bueno, no sé qué pienses, Ana, pero justo invitar a nuestra comunidad a que desde donde nos escuchen se acerquen a estos proyectos y si no existen en su lugar, pues que se organicen. Exacto, ¿no? A veces solo empieza uno así como uno con tu bestie y ya sigues y se va la bolita de nieve y pues mira, aquí andamos, ¿verdad, güera? Triunfando como siempre. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos en el próximo episodio y pues bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Yay, corazoncitos.